quién le gusta rogar? ¿Has llegado a rogar? Rogar por atención, rogar porque te miren cuando hablas, rogar porque alguien deje el celular a un lado mientras tú intentas decir algo que importa. Y no estoy hablando de rogar amor, ni afecto, ni validación emocional profunda, no. Estoy hablando de algo más básico y, paradójicamente, más desgastante. Rogar presencia. Este episodio nace de esa incomodidad, de esa sensación cada vez más frecuente de estar acompañado, pero no del todo. De compartir espacios, mesas, cafés, conversaciones, donde los cuerpos están, pero no las almas, y la atención nunca termina de llegar. Y no lo digo desde superioridad moral alguna. Lo digo también con una especie de mea culpa incluido, porque yo también he estado ahí muchas veces, dividido, tentado, interrumpido, fragmentado. Este es el último episodio del 2025 y no quise cerrarlo con balances, ni con rankings emocionales, nada de eso, ni listas de aprendizajes del año que cuando sea enero ya no importan. Quise cerrarlo con una pregunta mucho más incómoda y tal vez más honesta. ¿A qué le estamos prestando atención y qué estamos dejando de atender sin darnos cuenta? Hola de nuevo, yo soy Luis F. Molina y esto es De la columna a la cabeza y al corazón. Bienvenidos a este episodio número 29, una entrega que cierra los episodios del 2025, no con conclusiones, sino con observaciones. Observaciones y detalles sobre la atención, sobre la dispersión, sobre lo difícil que se ha vuelto sostener una conversación, un vínculo, una lectura, una presencia real. La columna que da origen a este episodio se llama El lujo actual de prestar atención. Y no nació de una teoría ni de una lectura académica, sino de una escena cotidiana. Una mesa compartida, un café, varias personas, muchos estímulos y muy poca presencia o atención sostenida. Y el tema es que uno a veces no debería canjear la atención que requiere uno mismo. Y tendré como invitado a un hombre que a sus 40s ya comenzó, o hace mucho tiempo también, empezó a ponerle atención a los diferentes momentos de la vida. A partir de ahí el texto se va abriendo hacia preguntas más grandes sobre los vínculos, la cultura de la hiperestimulación, el cansancio mental y la atención como forma de cuidado. Bienvenidos a un espacio seguro para hablar de nuestra atención y reflexionar sobre dónde está o hacia dónde se fue quién, nuestra atención. Estábamos sentados en la misma mesa, 3 personas, 3 mundos distintos. Yo tenía entre las manos un libro cuyo título hoy me sigue pareciendo casi que irónico. El valor de la atención, del periodista británico Johann Hari. En medio de ese café en el que estábamos, el que iba y venía gente absorta en sus propios mundos, pues yo intentaba leerlo con esa mezcla de curiosidad y disciplina que exige un libro, que no se deja escanear, que no se resume en 2 frases ni se digiere entre notificaciones, no. Frente a mí, las otras 2 personas trabajaban en sus computadoras. Tecleaban, respondían correos, editaban videos, abrían pestañas, cerraban otras, tomaban café. De vez en cuando alguien decía algo en la mesa, quizás una frase suelta, un comentario sin aterrizaje. Intentábamos, al menos en teoría, sostener una conversación, pero no pasaba nada. En esencia, nadie estaba del todo ahí. Tampoco del todo en otro lugar. Era una escena extraña, muy de estos tiempos. Presencia física sin encuentros reales. Compartíamos el espacio, sí, el café, la mesa, pero no la atención. Todo estaba fragmentado. Yo leía a ratos, ellos trabajaban a ratos. La conversación nacía débil y moría rápido como una chispa que no tiene oxígeno. No había mala intención, debo decirlo. No había desprecio. Había dispersión. Había hiperestimulación. Y sobre todo quizás había neblina o cansancio mental. Con el tiempo, esas 2 personas ya no siguieron en mi vida. El libro sí, y no lo digo con ánimo de sacar conclusiones morales apresuradas, pero la imagen se quedó conmigo como una postal incómoda, porque lo que no recibe atención sostenida se diluye. Las conversaciones, los vínculos, incluso la posibilidad de estar realmente con otros. La atención no es solo un recurso cognitivo, es una forma de cuidado. Hoy hablamos con mucha ligereza, por ejemplo, de déficit de atención. Y yo mismo lo digo, es que tengo déficit, es que me cuesta concentrarme, es que me distraigo muy fácil. Algo de cierto hay, nos cuesta, pero quizás la pregunta no es qué nos falta, sino en qué entorno estamos intentando concentrarnos.
Vivimos eso sí rodeados de estímulos que compiten sin pudor por nuestras miradas, por nuestro tiempo y nuestra energía mental, sino que también es física. Saltamos de una cosa a otra con una naturalidad que hace 10 años nos habría parecido absurda y luego nos sorprendemos de no poder sostener la atención en una conversación, en un libro o en una persona. Prestar atención hoy es difícil, no porque sea antinatural, sino porque se volvió contracultural, porque exige elegir, exige renunciar, exige aceptar el silencio, la lentitud, la incomodidad de no estar constantemente estimulados. Eso cansa, porque no estamos entrenados para ello. Nos entrenaron para lo contrario, para responder rápido, para estar disponibles, para estar en todo, aunque no estemos realmente en nada, y aquí digo sinceramente, también es mi culpa. Después de escribir y leer esta columna, pensé que no tenía sentido cerrar el año hablando de atención sin escuchar a otra persona. Por eso, quise conversar con alguien que en mi experiencia encarna algo de lo que hoy es profundamente valioso y escaso, la capacidad de escuchar de verdad. Hoy me acompaña Diego Cruz Velasco, un caleño, hombre ya maduro en sus 40s, con ganas de contar nuevas cosas, pero sobre todo con una disposición que se siente apenas uno conversa con él. Diego escucha y hace sentir a los demás escuchados. Más allá de etiquetas o perfiles profesionales, me interesa conversar con Diego desde ese lugar. Cómo se vive la atención en los vínculos adultos, cómo se aprende a estar sin invadir, cómo se sostiene una conversación sin correr hacia la respuesta y qué se pierde personal y colectivamente cuando nadie termina de estar del todo presente. Esta no es una conversación para llegar rápido a conclusiones si es que llegamos a una. Es una conversación para quedarnos un rato más. Aquí va la primera parte de 3. Y es tiempo de aterrizar en otra mesa. No la misma mesa con la que comencé esta columna, este podcast, sino que es una mesa muy interesante que, bueno, en este caso yo estoy tomando agua, él está tomando cerveza. Y voy ya a invitarlos a ustedes a que conozcan a Diego Cruz Velasco. El acento que ustedes van a conocer si ustedes no son colombianos es de una ciudad que vibra en energía, la ciudad de Cali, donde hay salsa y demás. Y el acento que ustedes van a escuchar, muy marcado, eso sí, es el caleño. Señor Diego, me encanta tenerte aquí. ¿Cómo vamos? Hola Luis Felipe, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? Un placer saludarte. Yo muy bien. Muy bien, ya pueden ver el acento caleño. Pues bien, a Diego lo traje a hablar de atención porque es una persona que literalmente charla con atención. No creo que él sea de las personas desatendidas. Todos lo podemos ser, pero bueno. Diego, hablemos de la atención. Y no sé, pero quiero preguntarte con algo que parece que es una habilidad de empresas. Tú que eres administrador de empresas. El multitasking, hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero a veces no las hacemos bien, porque es que es muy difícil hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Tú cómo te la vas con el multitasking? Con hablar, cambiar, pegar, subir, bajar todo al mismo tiempo. ¿Se te da fácil? La verdad es que muchas personas comentan que no es una habilidad masculina, por llevarlo a temas de género, que el multitasking es más para las mujeres, que un hombre, si está bailando acá en Cali con una mujer, si le habla de pronto la pisa. Pero yo al ser comercial me considero una persona que puede atender un correo electrónico, atender una llamada y estar conversando a alguien face to face. Sin embargo, a veces el 100% de atención no la enfoco en lo que quizá realmente es importante, pero sí creo que he desarrollado muchas habilidades durante toda mi vida profesional. A mí me sucedió muchos años en la radio. Yo llegué a desarrollar que era capaz de escribir una cosa y hablar otra cuando hacía radio en vivo. Pero ¿a qué costo? Te lo juro, ¿a qué costo? Y te lo digo porque uno termina olvidando muy fácil. Cuando tienes esos momentos donde estás respondiendo, hablando, llamando, conversando, ¿te acuerdas de todo? Dependiendo, siempre hay como es el mismo entorno, sí es mucho más sencillo mantenerlo, hablo a nivel profesional. Sin embargo, Sí. y debo reconocerlo, porque siempre he pensado que donde va la atención va la energía. Cuando estoy mezclando temas laborales y personales, la atención o el foco principal de lo que debería haberse quedado en mi cabeza empieza a cambiar. Ahí sí ya no me vuelvo multitasking.
Mm. Ahora, ¿te has llegado a preguntar si tienes déficit de atención en algún momento? Sí, no sé, a veces los comerciales le podemos dar un nombre mucho más ameno y es que como soy comercial soy disperso. Ok. O elevado, como Es- diríamos en Colombia. Suena, sí, Ahora, ¿tú crees que tienes la misma capacidad de concentración siempre? con el tiempo he aprendido que me concentro mucho más en lo que realmente mueve mi corazón, más no mi mente. Ujú. Explícanos un poco más. A ver, A ver, hay, ¿en qué te concentras? hay tareas en las que durante uno mucho tiempo de su vida las ejecuta, a veces incluso de manera automática, pero no estás atento a lo que estás sintiendo frente a esa actividad. Voy a dar un ejemplo. Normalmente cuando la gente se encuentra con otras personas, dice muy buenos días o Dios te bendiga, pero la gente no lo Ujú. dice sintiéndolo, sino que se vuelve una expresión más de saludo. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede cuando en las actividades diarias yo estoy ejecutando cosas? A veces las hago porque me rijo al flujo o al procedimiento de la actividad. ¿Sí? Entonces allí mi atención está puesta es porque hay un flujo y un procedimiento. ¿Sí? Pero mi atención cuando yo quiero y siento algo de que realmente me llena, me nutre, ahí sí me tomo una pausa porque quiero concentrarme al 100% en eso. Es como meditar. Hay gente que dice que es muy fácil. Yo siento que es una cosa muy difícil. Sí, igual la Meditar. meditación no, ajá, discúlpame, la meditación no es vaciar la mente, para mí, Ujú. es poner atención sin Es juicio. exacto, es prestar atención. Y en un mundo hiperestimulado es muy difícil. O sea, como lo decimos en la columna, prestar atención per se exige renunciar. Exige elegir a dónde presto atención. Es que es una sintonía. A dónde voy yo, dónde vas tú, dónde estás tú. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Yo siento que culturalmente ya no tenemos salvación. O sea, siendo muy pesimista, es muy complicado lo que estamos viendo. Por ejemplo, yo sé que, porque hago un podcast en audio y la gente me dice, ay, pero haga el video podcast. ¿Yo para qué? Si yo no quiero que me vean, yo quiero que la gente escuche lo que hay por decir. Si me ponen a ver, van a decir cómo está de cachetón, mira cómo se está peinando, que esto, que aquello. Y se van a ir por el estímulo visual. Al menos yo sé que si alguien nos está escuchando en este momento, está lavando el piso de la cocina, pues nos está escuchando mientras está lavando el piso, cosa que puede ser más mecánica mientras presta atención. ¿Tú eres tan pesimista como yo en este sentido o un poquito más optimista? No, yo pienso que creo que soy un poquito más optimista, porque, pero dependerá, cada uno se conectará más con lo visual que con lo auditivo, pero sí estoy consciente de que cuando uno, es como cuando uno ora, eh, Sí. yo considero y yo oro con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. Porque cuando oro con Ujú. los ojos cerrados es sobre lo que siento, sobre lo que mi corazón y mi mente anhelan, ya sea en pro de agradecimiento o de petición. Pero cuando yo abro los ojos, tengo la posibilidad de, por ejemplo, voltear a ver mi alacena y decir, Dios, gracias porque mi alacena sí está llena. Gracias porque las llaves de mi carro todavía funciona y puedo movilizarme. Entonces, sí son dos tipos de atención frente a lo que siento y también lo que realmente puedo ver que queda desapercibido porque la Báltica es una conexión mucho, una atención mucho más espiritual. ¿Eres de esas personas que pueden maratonearse una serie sin mirar el celular? Sí, sí me gusta, sí. Ahora bien, el tema es escoger la que es. Incluso no soy muy fan de series porque me gusta terminármelas de una, pero eso ya es otro Sí, tipo de manera. es que te lo preguntaba porque, a ver, la atención, en cierta manera, es prima del aburrimiento, lo pongo yo así. Uno se tiene que saber aburrir, incluso prestar atención a su aburrimiento. Pero ya no nos permitimos estar aburridos. Ya literalmente a todo le prestamos un estímulo, Diego, y que nos escuchen.
Me aburrí, saco el celular y miro qué hay. Entro a Instagram, voy acá, voy allá, Y no hay tiempo para la contemplación incluso de mi aburrimiento. Entonces, ¿en qué dimensión estamos viviendo? Claro, y eso está desde los niños, ¿no? Yo me acuerdo que en la época mía, yo soy un caleño de 41 años, mi mamá decía, mire a ver qué hace si está aburrido. Y eso desarrollaba la creatividad del niño. Hoy en día los niños tengan el celular y pónganle los muñequitos y pónganle, entonces, obviamente es un mundo para el que ellos van, pero yo sí estoy consciente de que uno a veces tiene que tener esos espacios donde el silencio es tan ensordecedor que te permite colocar atención a algo que normalmente el exterior no te permite visualizar por estar entretenido. Esa es una muy buena respuesta. Vamos a volver a la columna y ya regresamos con Diego. Si este episodio te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al Substack de Luis, luisfmolinar.substack.com. Substack es un espacio de escritura, un boletín gratuito al que te puedes suscribir para recibir las columnas directamente a tu correo, o es también una especie de café virtual donde cada semana te llega una columna para leer con calma desde el correo y desde el corazón. Allí nos leemos, con calma y sin filtros. luisfmolinar.substack.com. Regresaremos con Diego más adelante. Volvamos con la columna. Volvamos a ese domingo porque alrededor de esa mesa donde estaba yo tomando el café con otras 2 personas que entonces eran mis amigos, entendí algo sin formularlo del todo. Estar juntos no es lo mismo que estar presentes. La atención, esa cosa tan frágil y tan deseada, no aparece por accidente. Se ofrece, se cuida, se decide y también se descuida. Y si uno mira esto con un poco más de perspectiva, sin solemnidades impostadas, pero con algo de rigor, la atención siempre ha sido un valor en disputa. Veamos. William James, filósofo y uno de los padres de la psicología moderna, decía que la experiencia humana es, en buena medida, aquello a lo que decidimos prestar atención. No lo que existe, sino lo que logramos enfocar. Dicho sin rodeos, somos lo que atendemos. Y cuando la atención se dispersa, también se dispersa la experiencia de vivir. Décadas después, el teórico estadounidense Herbert Simon lo formuló con una lucidez casi que profética. Fíjense en esto. En un mundo lleno de información, lo verdaderamente escaso es la atención. Cada mensaje, cada titular, cada oferta compite por ese recurso limitado. Nada de esto es nuevo. Lo nuevo es la intensidad en la que lo vivimos ahora. Es que hoy no solo competimos con ideas mejores, sino también con ideas mucho más ruidosas, más ingeniosas, más rápidas, pero también más gritadas. En ese océano lleno de náufragos estoy yo, quizás estás tú, está esta columna, peleando por quienes ojean, no leen el periódico, por retener una mirada que ya quiere irse, peleando por que alguien se detenga 2 minutos más y converse con estas líneas. Lo mismo lo hago en redes, con el podcast, con la videocolumna, no para ganar fama, sino para ganar foco. ¿Ustedes me ven? Ustedes me escuchan, me prestan un momentico de atención que lo que les voy a contar quizás les puede servir. Blaise Pascal, hace siglos, advertía que gran parte de la infelicidad humana nace de no saber permanecer en silencio en una habitación. No hablaba de celulares porque en su época obviamente no había. Claro, hablaba de la fuga constante, de la incapacidad de quedarnos con nosotros mismos, con el pensamiento, con el misterio y quizás con nuestros dolores. Hoy ese silencio nos puede resultar casi que insoportable. Lo llenamos con un scroll, con ruido, con estímulos y luego nos preguntamos por qué nada nos logra saciar del todo. Y es que mientras yo leo esto y mientras lo escribía, el celular vibraba más de una vez, el iPad me estaba alumbrando con notificaciones de noticias. Aparece la notificación de un envío estancado, no siempre la ignoro, a veces la miro, a veces no. Siento la tentación de salirme de la hoja, de pausar, pero entonces vuelvo a mí, quiero seguir locutando y que suene bien. Incluso es llamativo que ya reflexione sobre esto porque antes quizás hubiera sido automático o mecánico. Y es que el cuerpo también entra en esta pelea. La postura encorvada, la respiración corta, la mirada que salta. Prestar atención no es solo un acto mental, es un gesto físico. Estar atentos cansa el cuerpo porque exige presencia y la presencia no se puede simular, por eso a veces creemos que necesitamos tomar un poco de aire. Tampoco es ingenuo pensar que esta dispersión ocurre en el vacío. La atención hoy es una industria. Hay sistemas, plataformas y diseños pensados para interrumpirnos, para fragmentar el foco, para mantenernos apenas enganchados. No por maldad abstracta, sino porque ahí está el negocio.
Culparnos únicamente a nosotros sería cómodo pero incompleto, y esto me conecta con la columna que escribí 96 publicaciones atrás, que se titulaba Silenciar para vivir, y era sobre cómo era importantísimo silenciar las notificaciones del móvil. Aún así, la decisión final sigue siendo íntima. Nadie puede prestar atención por nosotros y nadie puede elegir el silencio, la pausa o el límite en nuestro lugar. Volvemos a la segunda parte del diálogo con Diego. Estoy con Diego Cruz, segundo bloque de nuestro diálogo. Yo, como buen periodista que soy muy criticón. Pero una de las cosas que yo más critico del periodismo colombiano, y eso me parece chistosísimo, Diego, es mucha atención. Mucha atención. Escucha la radio, mira la televisión. Mucha atención. O sea, en este país, pues yo no sé si en otros países de América Latina funciona igual. Yo creo que también. Pero en inglés nunca lo he visto. Como que a uno le... Como, venga, póngame atención que le voy a contar una noticia importante. Mucha atención. Deme mucha atención. Oiga, Diego, deme mucha atención. Mucha atención. Atención, atención. Venga. ¿Qué es esto? Y a mí me parece muy chistoso. O sea, de verdad. Es curiosísimo. Y es un modismo. Es algo que va generación en generación. Mucha atención. Por favor, me prestan atención. Mucha atención. Mucha atención. Yo siento que a mí esa cosa no me da atención. De hecho, la esquivo. Pero cuando algo que debe estar sonando se queda en silencio, ahí sí uno presta atención. Sí, de acuerdo. Y pienso que también tiene que ver mucho con la idiosincrasia de nosotros, ¿no? Que muchas veces esas peticiones de atención en los medios de comunicación están ligadas al dramatismo y a las noticias que generan, obviamente, que la gente coloque mucha más atención. De pronto, por fuera, uno simplemente ve el breaking news y sale y queda uno ya conectado y dice, ok, es un tema importante, listo, prestemos atención. Es que es complicado y quiero como dialogarlo. Es que ¿dónde está mi atención hoy? Es una de las grandes preguntas. Y tener todo al mismo tiempo ya en todo lugar, yo creo que nos merma la atención. Por ejemplo, suelo siempre ponerme este pensamiento de cuando en vez, y es... En 1995 mi papá podía decirle a mi mamá, la llamaba desde la oficina y le decía a mi mamá, nos vamos a ver en tal esquina de tal parte a las 4. Y entonces, si yo soy mi papá, en 1995 no hay celulares. Y llego 10 minutos antes, entonces ¿qué me pongo a hacer? La gente como esperaba antes. ¿Se nos olvidó esperar? Esa es como mi pregunta. Es chistoso, es como... Por ejemplo, cuando tú llegas a otro país, no has pagado el roaming en tu celular y tienes que esperar que haya Wi-Fi. Y entonces ahí como que ya estás disfrutando más. Versus cuando llegas, prendes el Wi-Fi y ya la vida de hiperconectada continúa. ¿Nosotros sabemos esperar con atención? No, pensaría que la dinámica del ser humano por tenernos entretenidos, ¿cierto? Ha hecho que nuestra atención se disperse. Por eso es que es importante siempre tener esos espacios donde podemos hacer un alto en el camino. Yo usualmente, y es desde hace años también, poquitos años, he intentado tomarme los momentos donde incluso intento disfrutar de mi respiración, porque el corre-corre hace que no ni siquiera sea consciente de eso, porque siempre estoy buscando si es el fútbol, si es el deporte, si es un poquito de farándula, si es un poco de temas espirituales, pero no le doy espacio ni siquiera como para escucharme, a ver qué tengo para decir. Y esa falta de atención también a veces nos lleva a otras cosas, a ir somatizando de a poco pensamientos, emociones, etc. ¿Cómo te sientes tú cuando no te prestan atención? ¿Cómo me siento yo cuando no me prestan atención? Sí, digamos que tú y yo, vamos a ponernos como si fuéramos nosotros, nos vemos en el oeste de Cali y vamos a tomarnos un café o vamos a cenar. No, lulada, si no, no comes nada. Dime. Una lulada, un chontaduro. No, lulada, chontaduro sí. Okay. Cómetelo todo, yo te lo regalo. Además, tienes que estar agradecido conmigo que yo no como chontaduro para que te puedas comer más. Okay. El punto es que nos sentamos a almorzar o nos vamos a cenar y empiezan las notificaciones del celular. Yo no las tengo activas, pero empieza un celular sobre la mesa y empiezo yo a mirarlo
pero no te respondo, pero miro el celular, lo vuelvo a poner, vuelvo a mirar el celular. ¿Cómo te sientes cuando una situación de esas emerge? ¿Sabes qué es lo curioso? Que lo podría hacer. Es decir, podría estar pendiente y suena excusa, y voy a reconocer que es una excusa. Finalmente, en mi actividad profesional es depender de la venta de servicios. Entonces, si un cliente me escribe o me contacta, es una excusa. Pero yo lo miro y si es amigos, yo puedo esperar. Pero en ocasiones, si no le presto atención, ya sea porque la reunión en sí necesita de la atención, por lo cual fue, acordada. Entonces, siempre nos movemos en una línea muy delgada, ¿no? La atención la daré dependiendo de si, no sé, si me interesa o si algo mucho más importante, pongo comillas, surge. A ver, otra cosa es, yo estoy seguro que tú cuando vas a una Eucaristía, a una celebración religiosa, no permites que el celular te haga eso mismo, ¿o sí? No ¿Y permito. cuando vas al cine? No permito que haga. Incluso una reflexión muy importante es que hay gente que dentro de las Eucaristías se ha salido. Y esto es una anécdota del padre en el que estoy, que algún día dijo, si usted está frente a una reunión con el presidente de una junta directiva, usted no contesta el celular para nada. Pero usted está en una Eucaristía y sale y contesta. ¿A qué le estás dando tu atención? Es que esa es una de las grandes preguntas que suele aparecer en la vida, es ¿dónde estoy con mi atención y por qué los otros no la merecen? ¿O no se las puedo dar? ¿No se las puedo entregar? ¿Qué me impide desconectarme del mundo en cierta manera? O de mil situaciones que hay en paralelo y no me permiten a mí estar dándole la atención a alguien más. Es que ahí es donde nace esta columna. ¿Qué me impide a mí darme el espacio y dárselo a alguien más? Ok, ¿En dónde estoy? Yo pienso que hay una muy importante, y es que a veces prestar atención nos puede llegar a incomodar. ¿Por qué? ¿Incomodar en qué sentido? A ver, cuando yo le presto atención, por ejemplo, a mi pareja, sé lo que lo hace feliz y quiero dártelo, aunque para mí implique un cambio. Eso es estar 100% atentos. Pero la gente empieza a decir, pero es que yo tengo que cambiar. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Quizá para alguien que no quiere tener perritos en su casa o una mascota, pero sabe que a su pareja lo hace feliz y él empieza a estar atento sobre el anhelo que esa persona puede tener y él dice, para que lo disfrutemos quiero hacer un cambio. Y él aceptó sentirse incómodo y a empezar a acostumbrarse al perro por cambio. ¿Qué otra cosa nos puede generar ya a nivel personal estar atentos? Muchos de nosotros, cuando tratamos de revisar un poco el tema de la Biblia, ¿cierto? Muchas de las personas escogen los versículos instagramiables, pero los versículos que te generan a ti una introspección y valoración frente a un compromiso, esos no los publicas, porque prefieres apagar tu atención frente a eso, porque lo usas los versículos o las frases motivadoras, no necesariamente de la Biblia, como placebos, que simplemente te digan el Dios proveerá, mañana será un nuevo día. Entonces ahí es donde ¿O te puedo quitar de una vez? ¿Ah? Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y despreciará al otro. Bueno, ahí está hecho. Entonces ahí mi atención, soy selectivo. Sí. Volveremos con Diego ya para cerrar el bloque a continuación. Regresaremos con Diego para terminar más adelante. Volvamos a la columna. Vamos con este paréntesis lingüístico o idiomático. En el castellano o en el español hablamos de poner atención y de prestar atención. Ambas expresiones son curiosas, casi que irónicas si uno se detiene a mirarlas con lupa lingüística. Poner atención sugiere un gesto activo, voluntario, casi físico. Colocas algo tuyo, la mente, la mirada, la disposición, lo que sea sobre un objeto, una persona o una situación. Es un verbo transitivo, direccional, que implica decisión. Nadie puede poner atención por ti ni hacerlo en tu lugar.
Sin embargo, lo decimos con una ligereza que no coincide con el esfuerzo real que implica, como si poner atención fuera simple como poner una taza sobre la mesa cuando en realidad exige presencia, renuncia a los estímulos y una forma de quietud que hoy nos resulta nada natural. Por eso el verbo es poner y no colocar. Más paradójico aún es prestar atención, porque ahí el lenguaje se mete en un terreno casi que económico o contractual. Cuando prestas algo lo haces con la expectativa implícita o explícita de que esto te sea devuelto. Prestas dinero, prestas un libro, prestas una chaqueta, lo que sea. Y en ese sentido, prestar atención parece insinuar que la atención no se regala del todo, que se cede de manera temporal, como si esperáramos que el otro la administre bien y nos la devuelva en forma de sentido, respuesta o quizá de reciprocidad. Tal vez por eso nos duele tanto cuando prestamos atención y no pasa nada, cuando hablamos y no somos escuchados, cuando sentimos que lo que dimos no fue recibido. El propio idioma delata algo profundo. Intuimos que la atención es valiosa, limitada y frágil, y que malgastarla o que la ignoren no es un detalle menor, sino una experiencia de pérdida. Por eso, cuando prestamos y perdemos, siempre duele y da rabia. Y es que es aquí donde el tema deja de ser no solo cultural o mediático y empieza a tocar algo más hondo. La atención no es neutra. Simone Weil, que entendía la fe como una forma radical de honestidad, decía algo potente. La atención pura es una forma de oración. No repetir palabras, no pedir cosas, sino estar plenamente presente. Y si eso es así, entonces lo que estamos perdiendo no es solo concentración, estamos perdiendo una vía de conexión profunda. Y por eso quizás para muchas personas resulta imposible meditar, porque es una forma de volver a nosotros y quizás ya olvidamos el camino. En Navidad y las fiestas de fin de año esto se vuelve dolorosamente evidente. Fíjense, el nacimiento de Cristo, el ritual, la espera, la oración quedan rápidamente atrás, porque la atención se la roban los regalos, el gasto, las ofertas, la logística, la cena que tiene que salir perfecta, la foto, el atuendo, todo es importante en cierta medida, sí, pero es secundario. El foco se nos va y sin foco, incluso lo sagrado se vuelve decorativo o hasta tabú. No es que hayamos dejado de creer, es que dejamos de atender y sin atención no hay vínculo, no hay profundidad, no hay experiencia espiritual que aguante. Quizás por eso sentimos que algo nos escapa todo el tiempo. No porque falte sentido, sino porque no logramos quedarnos lo suficiente como para percibirlo. Y es que en medio de esta pelea constante por la atención, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la vida cotidiana, en la familia, con los niños, con todos, la pregunta empieza a volverse incómoda, pero necesaria. ¿A qué le estoy dando mi atención sin darme cuenta? No digo qué me quita la atención, porque eso nos deja como víctimas. La regalamos, la cedemos. Y estoy hablando de la atención. A veces con gusto, a veces por inercia, a veces por miedo al mismo silencio. Volver a nosotros no es desaparecer del mundo ni volvernos una especie de ascetas o ermitaños digitales, no. Es algo mucho más humilde y mucho más difícil. Aprender a permanecer. Permanecer en una conversación sin mirar el teléfono, permanecer en una lectura aunque cueste, permanecer en una oración aunque la mente se disperse, permanecer incluso en el aburrimiento, que es una forma muy bella y poética de desintoxicación moderna. El aburrimiento no es malo. Lo malo, en este caso, es creer que estar aburridos no es estar vivos. Volvemos con la última parte del diálogo con Diego. Tercer y último bloque con Diego Cruz. Él está en Cali, amante de una frutilla colombiana llamada chontaduro, que amablemente les recomiendo no coman. Pero el lulo sí. Y también venden en Cali algo que se llama cholado. ¿Cómo defines tú el cholado? ¿Es un raspado con frutas o qué es? Sí, es un raspado con fruta. Definamos raspado como hielo raspado, con alguna mezcla de sabores sobre las frutas que estás tomando, ya sea frutos rojos o algunos frutos cítricos. Y leche condensada. Muy bien. Leche condensada, por si no era suficientemente dulce, para ponerlo un poquito más dulce. Mi mamá es amante de los cholados. Me ha contado mi mamá varias veces que cuando ella estaba gestándome, comía muchos cholados. Yo personalmente no aguanto un cholado. Ok. Pues, uno cada 25 años está bien. O sea que pero una helada sí te la recibo. Okay. O sea que te has comido 2, no más. Uno porque tengo 32, casi 33, señor. Muy bien, ahora, regresemos al tema de la atención. Porque, a ver, el punto más complejo aquí es que estamos en un mundo que nos exige, entre comillas, estar disponibles todo el tiempo. Tú, que haces parte del mundo de las ventas, lo sabes muy bien. Que un cliente te pida disponibilidad,
y tú debes estar ahí, y tu amigo. O sea, nosotros ya vivimos la vida sujeta a interrupciones, ¿cierto? Por eso me parece muy ritualístico y muy bello irse a un cine y apagar el celular. Voy a tener 2 horas, 2 horas y media, en el cual voy a cerrar mi mundo y me voy a meter en un mundo de ficción. Y voy a disfrutar, voy a apagar un poco el sistema. Eso me parece muy bello, ¿sabes? Me parece bonito. Incluso cuando decido o alguien decide leer. A veces yo generalmente no soy de escribir sobre los libros. A veces subrayo, pero empiezo. Esto me gusta, lo voy a tomar una foto. Esto también Entonces me toca poner el celular en modo avión para poder leer en paz. Porque es que el mundo nos entra por los ojos, por los oídos, por todas partes, no va a ser más. ¿Tú cómo haces, por ejemplo, ante todo ese flujo que puede ser abrumador de elementos que nos llegan? Mira, no ha sido fácil, pero pienso que también las etapas de la vida te van permitiendo ser mucho más consciente de lo que realmente requiere atención. Eh, Porque es que la atención parece que tuviera un precio o que fuera algo canjeable. Y en ocasiones, y hablo con el entorno de nosotros, no te presto atención a ti porque tú casi no me prestas atención a mí. Y entonces todo se vuelve canjeable. Mm, y el tema es que uno a veces no debería canjear la atención que requiere uno mismo. Mira, vamos simplemente con temas de salud. Hay gente que deja para después atenderse a algunos eh, temas que requieren la atención de una cita médica, hacer las terapias, hacer un seguimiento, y no hemos entendido que a veces faltarnos incluso a la palabra nosotros requeriría mucho más atención, ¿sí? Que faltarle la atención a otras personas. Entonces, en esos momentos, y es muy sabio lo que mencionas, que uno debe buscar espacios donde de verdad puedas desconectar y prestarle atención a una sola cosa. Y el cine es un maravilloso ejemplo. Sabes que hay algo que yo les digo a mis estudiantes de meteorología que me gusta mucho, porque en meteorología tenemos algo que son las salidas de observación de nubes. Y demanda tiempo. Es irte a mirar al cielo, a comprenderlo y a entenderlo. Y tú no puedes acelerar la nube y estás mirando el cielo y es contemplación. Y es una de las preguntas que yo generalmente le hago mucho a mis amigos. Cuénteme qué fue lo último que contempló. Y ellos son como, no, pues sí, hace poco contemplé algo, pero... ¿Sabes? Pasa mucho. El arte de la contemplación es dónde está mi atención, dónde la tengo y a qué se la estoy dando sin darme cuenta. Porque puede que sí tengamos atención, pero la tenemos tan repartida, la tenemos tan elevada que ni sé. Que ni sé. Yo, por ejemplo, he empezado a darme cuenta que yo necesito tomarme un tiempo para escribir. Ok. Y es algo que con el tiempo el ser humano va a perder, porque ya todo se teclea o se digita. Cuando yo realmente quiero algo y prestarle atención a algo, lo escribo. Yo tomo apuntes con mi mano, porque siento que con eso me estoy concentrando mucho más, ya sea en que quede bien escrito o en que vaya bien la tilde, ¿sí? Y llevándolo un poco al análisis que tú haces con tus estudiantes, yo le digo a mi equipo comercial, le digo yo, es que nosotros no vendemos, nosotros ayudamos a comprar y es diferente, porque la atención la centramos frente a la necesidad, no en que yo tengo que venderle algo a él. Ujú. El cliente también va a interpretar que yo quiero enfocar la atención es en lo que él necesita, no en lo que yo tengo para ofrecerle. Parecería lo mismo, pero suena diferente. Y se siente atendido. Porque adivina, el del verbo atender. ¿Y qué es atender? Dar atención. Por ejemplo, mi mamá, compras de Navidad, vamos a un almacén. Y si nadie la atiende, ella se va. Si nadie le presta atención a lo que ella está buscando, ella se va. Simple como eso, Diego. Y así es la vida, en muchas cosas. Pero aquí lo que puede ser un poquito preocupante es que no nos damos cuenta que es normal. O que lo estamos normalizando. Que a veces sucede. A mí me pasa, yo uso gafas, no es que sea muy cegatón, pero yo puedo ir por la calle y la gente, ay, yo lo vi, usted no me saludó. Y yo, pues, yo no lo vi. Entonces, ¿por qué no me saludó usted a mí? Porque es que yo literalmente a veces voy tan así, enfocadísimo, que yo no tengo visión periférica. Pero ese es mi punto.
Es que eso es una analogía para la realidad también. Estamos tan enfocados en muchas cosas que perdimos la visión periférica hacia los demás. Y esa visión periférica muchas veces nos pide atención. Por eso cuando conducimos nos pasamos la señal, esto, lo aquello, nos pasamos la salida, que esto y tal. ¿Tú cómo lo ves? Creo que es muy acertado también, porque igual que yo esté atento a algo, no quiere decir que no me importe otras cosas, ¿sí? Sino Sí. que justo quiero enfocar mi atención en algo, que es lo que te sucede cuando caminas y no encuentras a alguien. Me parece muy chistoso. Me dicen, te vi. Y yo, ¿en dónde? No, en tal parte. ¿Y por qué no me saludaste? Y yo, no, pues pensé que me habías visto tú y que no me has querido saludar. Entonces, yo pienso que uno debería de conectarse y decirle, oye, te vi, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Porque cada uno lleva su mundo y no necesariamente a veces la persona que está como enfocada es porque tenga muchas cosas en su cabeza, sino que de pronto tiene una sola, pero le está prestando la mayor atención del caso, ¿sí? Y hay que prestar atención a esos momentos en los que uno eh, también debería conectarse con lo que realmente es importante. Momentos oasis para la vida. Cuando llego a psicoterapia, ya para cerrar. O sea, eso es religioso. Yo en psicoterapia no puedo ni mirar el reloj. Y ustedes van a escucharla a mi psicoterapeuta en el próximo episodio sobre el cuidado. Pero yo cuando hago psicoterapia me quito el reloj, me quito el celular en modo avión. Una vez yo estaba en terapia y miré la hora y me dice María, ¿tienes afán? Yo no tengo. Entonces, ¿para qué miras la hora? No, pues para saber qué hora es. Pero si tu hora está aquí. Y es como, ok. Muchas veces estamos muy inmersos, querido, en un montón de carreras. Y es que ir a la carrera, ¿a qué costo? Vuelvo al punto. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Quién nos va a enseñar si no somos nosotros mismos a permanecer? De acuerdo. Igual, por ejemplo, algo que estoy tratando de adherir a mi vida, uno como que va adheriendo y le va prestando atención a esas cosas que necesitas o que descubriste que necesitas también renunciar. Y, por ejemplo, yo siempre, alguien alguna vez me dijo, tu presente está en tu futuro, ¿Tú cómo tomaste esa frase? entonces no hay tiempo que perder. Y cuando hablamos de tiempo de perder es a dónde vas a enfocar tu atención. Y la gente siempre manifiesta que no tiene tiempo, Ajá. Sí, ¿sí? Y renuncias a 30 minutos de una serie o un capítulo y le puedes prestar atención a algo que realmente sí necesitas, ¿sí? sí. Que anhelas, pero que por el ruido te va distorsionando de lo que realmente es tu propósito. Muy bien, esto puede seguir para largo, pero el tiempo siempre es corto. Así que, Diego, gracias por haber dedicado estos minutos para dialogar con nosotros, bueno, conmigo y con los oyentes que seguramente pueden tener muchas posiciones, como siempre, sobre esto de la atención. Ojalá te hayan prestado atención. Y además me parece muy curioso que el verbo en español es prestar. Te doy, pero me lo devuelves. Préstame atención. No, dame A atención. ustedes, bueno, gracias Luis Felipe por la invitación. Siempre te sigo. De verdad encantado con tener la posibilidad de hacer parte de este gran podcast. A todos los demás los invito para que algún día conozcan Cali, vengan y coman chontaduro a pesar de que a él no le gusta. Y bueno, por No acá con coman. mucho gusto a la orden. Eso huele muy duro y les quita la atención. Gracias, Diego. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si estás aprendiendo a amar en tiempos del descarte, si el silencio te ha dolido o salvado, este es tu lugar. Sigue explorando de la columna a la cabeza y al corazón. El podcast de Luis Felipe Molina, donde las palabras bajan al cuerpo y las emociones encuentran nombre. Hay episodios sobre tocar fondo con dignidad, sobre la fe que abraza, sobre la gracia de ser espontáneos y el derecho de no estar siempre disponibles. Son conversaciones reales, son columnas que respiran. Hay dolor, ternura y sentido, humano y auténtico. Escúchalo donde sea que oigas tus podcasts, de la columna a la cabeza y al corazón. Tu casa también está aquí. Cerremos la columna porque es curioso y honesto que hoy yo envidie a las personas que no se dejan perturbar o atraer tanto por lo externo. Y sostengo que es envidia tal cual, sin maquillarla. No como ideal inalcanzable, sino como señal. Envidiamos quizás lo que intuimos valioso. Envidiamos a quienes saben poner límites al estímulo, no porque sean más fuertes, sino porque se han permitido elegir.
Elegir no responder de inmediato, elegir apagar las notificaciones, elegir no estar disponibles para todo el mundo todo el tiempo. Establecer límites no es rechazo, es cuidado. Cuidado del tiempo, del pensamiento, del vínculo. Es cuidar de uno mismo y de los otros, porque cuando todo reclama nuestra atención, nada la recibe de verdad, porque bien lo dice el dicho, lo dice el proverbio o la frase, quien mucho abarca poco aprieta. Tal vez volver a nosotros empieza por gestos mínimos y nada heroicos. Dejar el celular fuera de la mesa, leer sin otear la pantalla, escuchar sin preparar respuestas, rezar sin multitareas. No para ser mejores personas, sino para volver a habitar lo que está aquí con nosotros en la presencia. Y es que en un mundo que nos quiere siempre distraídos, dirigidos hacia un consumo específico y una atención fragmentada, prestar atención es un acto de resistencia tranquila, una forma de decir aquí estoy sin gritarlo y una manera de recuperar el foco, el sentido y con un poco de suerte, algo de paz. Finalmente, desde aquella tarde en ese café quedó más claro algo que a muchos nos pasa y pocas veces nombramos. Los encuentros no toleran medias tintas. No se puede estar solo con el cuerpo mientras el alma está en otra parte y eso es notorio. Ni decir que estamos presentes cuando la atención ya se fugó hacia una pantalla o está en otra dimensión. No siempre lo logramos, claro, pero saberlo cambia la forma en la que habitamos nuestros vínculos más preciados. Los encuentros, los verdaderos, no admiten fragmentación. O estamos o no estamos, y es simple como eso. Quizás en este tiempo ruidoso y disperso, elegir estar de verdad sea una de las formas más sencillas y más profundas de cuidar lo que importa, porque no hay nada más molesto en tiempos actuales que estar hablando con alguien cuya atención reposa en una pantalla y responde automáticamente. Y quizás cada uno recuerde algún tipo de anécdota sobre esto. Y sí, a veces nos recordamos y nos duele que incluso viajamos lejos y lo que nos encontramos fue una persona todavía adicta a lo que no existe. Tiempo de el extratiempo. Antes de cerrar este episodio, quiero usar este extratiempo para poner en cuestión algo que se vuelve casi que obligatorio cada fin de año. Es una supuesta necesidad de hacer balances. Balance del año, balance emocional, balance laboral, balance personal, balance económico, de todo balances. Y la pregunta es simple, aunque incómodo. ¿Para qué? Muchas veces el balance no aclara, sino que presiona. No orienta, sino que culpa. No nos cuida, sino que reduce procesos complejos a una suma rápida de aciertos y errores que no tienen todos los colores de lo que nos sucedió en el año. Y es que hay años que no se dejan evaluar con justicia, años que no se miden bien porque no todo está para ser cualificado. Años que simplemente se sobreviven. Años donde levantarse cada mañana ya era un logro suficiente. Forzar un balance ahí no siempre trae claridad. A veces solo añade una capa más de exigencia innecesaria. Tal vez no necesitamos cerrar el año con balances, sino con claridades sobre quiénes somos y la fuerza que tuvimos, la templanza que nos aguardó. Claridad sobre qué ya no queremos seguir haciendo, sobre dónde ya no queremos volver a rogar atención ni amor, sobre qué vínculos sí merecen toda la presencia real y cuáles solamente están sostenidos por la inercia. No todo año se cierra con conclusiones. No, algunos se cierran aceptando que seguimos en proceso, que no todo se entiende ahora y que está bien dejar preguntas abiertas. Quizás eso también es una forma de cuidarnos, que es el tema de nuestro próximo podcast y les va a encantar. Cerremos por hoy y por este 2025. Tal vez por eso hoy resulta tan molesto y tan revelador intentar hablar con alguien cuya atención descansa en una pantalla o en otra parte y responde en automático o a veces ni siquiera es consciente de lo que responde. No porque haya mala intención, sino porque ahí se hace evidente algo que preferimos no nombrar. Estar juntos no es lo mismo que estar presentes. No se nos olvide. La atención no aparece por accidente ni por cercanía física. Se ofrece, se cuida y se decide. Cuando no está el vínculo se vacía, aunque el espacio se siga viendo compartido. En un mundo que nos empuja constantemente a dividirnos, a fragmentar el foco y a estar en todo sin estar realmente en nada, prestar atención se vuelve un acto exigente, casi que incómodo, pero también profundamente humano. No como gesto heroico ni como consigna moral, sino como una forma básica de respeto hacia el otro y hacia uno mismo. Los encuentros verdaderos no toleran medias tintas. O estamos o no estamos. Y aprender a elegir estar, incluso cuando cuesta, quizás sea una de las maneras más sencillas y más profundas de cuidar lo que importa.
es todo por este 2025. Gracias de mi parte a las miles de personas que llegaron a este podcast, a las habituales, a las visitantes y quienes llegan por primera vez. Ha sido un entero placer hablarles de manera desinteresada, sin monetización de por medio, ni afán de lucro ni de fama, porque no es lo que busco. Gracias por estar, por escuchar y por acompañar este año de pensamientos compartidos. No soy yo, somos todos. Yo soy Luis F. Molina, nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerden algo simple pero siempre difícil de practicar. ¿Dónde está tu atención? Estás tú. Hasta la próxima. Y un feliz y sobre todo muy sereno y pacífico 2026. Chao.